Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más a Café con un Trader. Hoy tenemos con nosotros a Javier Sanz, que forma parte del equipo de Bolsazón y que bueno, tiene muchísimos años de experiencia operando en bolsa. Muy buenas, ya estamos aquí con otro trader profesional, otra semana más. Como siempre, un placer poder entrevistar a analistas, inversores, especialistas, ¿no?, en los mercados financieros. Y tengo el placer de tener con nosotros hoy a Javier Sanz. Él es director de la página bolsazón.com. Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo está la situación actual de los mercados, diferentes estrategias que se pueden hacer ahora mismo, ¿no?, en base a cómo generar nuestras carteras. Pero antes de todo eso, me gustaría hablar con Javier, preguntarle quién es Javier Sanz y desde cuándo se dedica a esto de los mercados, que nos puedas contar tu experiencia. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado y gracias por estar aquí con vosotros, que me hayáis invitado. Llevo invirtiendo en bolsa desde el año 2007, precisamente cuando el IBEX 35 rompía máximos históricos y en ese momento el presidente de gobierno hablaba de las bonanzas de la economía española. Me metí en bolsa con el objetivo, pues, de intentar rentabilizar ahorros que tenía. Y bueno, pues en apenas 6-7 meses dilapidé un 50% de la cuenta y ahí fue cuando ya pues empecé a interesarme de verdad por la bolsa, a intentar formarme, aprender, saber exactamente cómo funcionaban los mercados y precisamente empecé a invertir más en Estados Unidos que en Europa y más concretamente más que en España. Y bueno, pues a la vista está lo que ha sucedido en Estados Unidos y lo que ha sucedido en España, ¿no? Que el IBEX todavía está lejos de esos valores alcanzados en 2007. Y en ese sentido, Javier, bueno, comentas que entiendo que te dedicas más a la parte de acciones, ¿no?, operativa en acciones. No sé si operas también en índices, divisas, materias primas, si haces algún tipo de operativa de ese No, sentido. no, no, no. No toco Forex, no toco ni siquiera opero con opciones. Estoy muy centrado en acciones, muy centrado en Estados Unidos, intentando diversificar con una inversión sobre todo a largo plazo, trabajo. También hago un poco de intradía, pero el grueso de mi cartera está a largo plazo. Y bueno, pues intentando siempre adaptar mi cartera a las circunstancias del mercado actual, ¿no? Es decir, llevo pues operando unos 14, 15 años y en principio solo he estado negativo el 2018, que fue el año famoso de los aranceles de Estados Unidos a China. Tuve mucha exposición a IPOs chinas que salieron, recuerdo, en mes de mayo del 2018 y crecían a doble dígito diariamente prácticamente hasta que Trump empezó a imponer aranceles a China, creo que a mediados de junio del 18, y ahí fue cuando luego me comí un palo importante. Tuvimos 2 trimestres complicados y luego, bueno, pues el 19 recuperación, el 20 un desastre el primer trimestre con todo el tema del coronavirus, pero en bolsa no es cómo se empieza, sino cómo se termina, ¿no? El marzo del año pasado pues era un auténtico desastre, en junio mi cuenta ya estaba recuperada y en diciembre pues creo que terminé en un por 3, ¿no?, en toda la cuenta total. Entonces, bueno, un poco siempre adaptando a las circunstancias. Y ahora, bueno, pues tenemos también un momento interesante y también complicado. Los mercados están muy complicados, a pesar de que Estados Unidos, el Nasdaq y demás están cerca de máximos históricos, pero ha habido un castigo muy desmedido a las acciones growth y bueno, pues ahora tanto un servidor como lo que estamos haciendo en Bolsazón con nuestros clientes, pues es intentar rotar acciones a más recovery, otras cíclicas, etcétera, intentar salir un poco de todas las acciones growth, que son precisamente las que están siendo castigadas, y sobre todo pues muy pendiente de lo que están haciendo las empresas ahora con los resultados trimestrales. Es verdad que las FANG, las grandes, son las que están sosteniendo el Nasdaq y han presentado buenos resultados. Muchas growth también han presentado buenos resultados, pero las han castigado. Y bueno, pues por eso intentar readaptarnos un poco a lo que viene e intentar aprovechar pues el tirón que pueda haber en acciones que han estado muy castigadas por el tema de la pandemia y que pueden tener un buen desempeño en los próximos meses. Con lo cual veo que efectivamente estás en esa rotación, ¿no?, que estamos viendo también desde aquí, desde IG. Tuvimos el año pasado ese gran movimiento de las compañías de pequeña capitalización en Estados Unidos, que tuvieron fuertes movimientos positivos, ¿no? Y hubo ese boom, ¿no?, también con los foreros de Reddit, que se aprovecharon en cierto momento de movimientos potentes, pero evidentemente eso pues ahora mismo ha cambiado, ya no está ese tipo de valor que es de fuertemente crecimiento, muchas de ellas compañías en pérdidas, ahora mismo pues efectivamente, como has dicho, lo están pasando mal y está habiendo rotaciones. Entonces,
Viendo que efectivamente pues consideras, ¿no?, que hay que hacer rotaciones, ¿cuáles son los sectores que tú crees ahora mismo que estarían mejor posicionados hacia esa rotación de carteras? ¿Dónde nos tenemos que focalizar? Pues ahora estamos mirando mucho acciones relacionadas con materias primas. Parece ser que hay bastante potencial en ese sector. También estamos viendo muchas químicas y luego también una leve exposición pues, a empresas que han sido perjudicadas por la pandemia y que en principio pues, tenían que recuperar, ¿no? Y ahí podemos englobar pues, desde aerolíneas hasta fabricantes de aviones, hasta fabricantes que fabrican para fabricantes de aviones. Ahí, por ejemplo, pues se me ocurre una acción como Spirit Aerosystems, que es SPR en el Nasdaq, que es una acción que ha estado castigadísima y que es el fabricante de los chasis para los aviones de Boeing. Pues obviamente ese tipo de acciones tienen que empezar a recuperar, acciones de turismo, hoteleras, etcétera, incluso cruceros, veremos que recuperarán poco a poco a medida que la vacunación vaya aumentando y que se vaya abriendo la economía. Obviamente, también fideicomisos que han sido pues, muy castigados, sobre todo en Estados Unidos. Ahí encontramos a Macerich o a Simon Property, que probablemente pues, vayan recuperando, ¿no?, a medida que se vayan abriendo los centros comerciales. Y luego, pues bueno, pues también pendientes de muchas acciones todavía growth que están presentando muy buenos resultados y que están siendo castigadas de forma desmedida, ¿no? Ayer, por ejemplo, presentó resultados Etsy, que a mi juicio pues fueron bastante positivos y acabó terminando en un menos 15 en la sesión, ¿no? O sea que, bueno, pues también hay que tener mucha exposición a acciones que son disruptivas y que tienen buenos fundamentales, porque al final el mercado acabará recogiendo esos buenos resultados. La estrategia que sueles utilizar habitualmente, Javier, ¿qué suele ser? ¿Una mezcla entre momentum y fundamentales, value, o te focalizas más por uno de los dos estilos, ¿no? Porque ya sabemos que siempre hay esa disyuntiva entre los inversores, entre soy analista técnico, soy analista fundamental, y en realidad, bueno, desde mi punto de vista creo que la clave está en el término medio, ¿no?, en utilizar ambas cosas, pero no sé cuál es tu opinión al respecto de todo esto. Bueno, si te parece, te cuento cómo nosotros operamos en Bolsazones. Somos un equipo de 5 personas y yo he aprendido muchísimo de mis compañeros. Yo siempre he intentado operar por técnico al principio de mi andadura en los mercados, intentando analizar las gráficas, entenderlas, cubrir los gaps y demás, pero luego he ido aprendiendo que evidentemente, como dices tú, lo más sensato es un mixto, ¿no? Es decir, estar pues, muy pendiente de los resultados, la parte value para ver el desempeño de la compañía trimestre a trimestre, la parte técnica. Y luego yo le añadiría una tercera capa que es la parte estratégica, ¿no? Saber exactamente hacia dónde está yendo el dinero, saber exactamente cuáles son los sectores disruptivos, los sectores de moda, intentarse adelantar al mercado, ¿no? Y ahí pues hemos encontrado algunos buenos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo el boom de las acciones de marihuana, que sucedió en 2018, luego hemos vuelto a tener otro boom de las acciones de marihuana en el primer trimestre del 2021 y eso pues es básicamente estar observando el mercado, dónde está entrando el dinero, dónde están entrando fondos institucionales y dónde realmente pues está provocando un pequeño efecto de euforia, ¿no?, que puedes llegar a entrar, acompañas al movimiento y te vas protegiendo vía stop loss, ¿no? Entonces nosotros, o yo particularmente, lo que hacemos en Bolsazone es intentar tener un 50% de nuestro capital en lo que nosotros denominamos cimientos de la cartera. Cimientos de la cartera pues son empresas muy sólidas que todos conocemos. Ahí podemos englobar pues, a Facebook, Amazon, Google, Alphabet, Louis Vuitton, Salesforce, PayPal, Netflix, etcétera. Son 15 compañías que hemos seleccionado, 15 compañías en las cuales hemos establecido 4 niveles de entrada para poder cargar posiciones. Es decir, ahora, pues, por ejemplo, no es una buena idea comprar acciones de Alphabet, ¿no?, que está bastante cara, ¿no? Entonces, un 50% de nuestro capital o de mi capital está en cimientos de la cartera, un 20% en lo que denominamos precimientos, que también pues, son empresas quizás de menos capitalización bursátil, pero que también pues, por fundamentales han tenido un buen desempeño y ahí pues, podríamos incorporar acciones como Square, market leader del sector de los pagos, Teladoc, telemedicina, Meli, Mercado Libre, que es el Amazon en Latinoamérica, bueno, una serie de compañías que digamos que también nos van a consolidar nuestra cartera, ¿no? Y luego, pues aproximadamente el 20% del capital, pues entre acciones IPO que acaban de salir y que pueden tener un buen desempeño, acciones un poquito más volátiles, lo que yo denomino un poquito más de rock and roll, ¿no? Buscando un poco también la disrupción del mercado en determinados sectores que pues probablemente algunas compañías podamos hacer una rentabilidad muy elevada de doble, triple dígito y en algunas pues nos saltará el stop loss, ¿no? Pero bueno, digamos es una forma conservadora, entre comillas, de preservar el capital y de tener una cartera cimentada
y básicamente pues hay que fijarse lo que sucedió ayer en el Nasdaq, ¿no? Que termina verde con los cimientos de la cartera, todas las FANG prácticamente verde, creo recordar. Sin embargo, en muchas acciones growth sólidas de software, SaaS, ciberseguridad, etcétera, caídas incluso de doble dígito. Y eso es precisamente pues lo que te evita el tener una cartera cimentada, el tener pues una pérdida latente importante. Justamente lo que estamos viendo ahora es que está habiendo esa rotación, ¿no?, hacia materiales básicos, financieras. ¿Qué piensas de la situación actual del sector bancario, ¿no? Porque durante toda la crisis, desde 2008, 2016, que bajaron los tipos de interés en Europa, en que estaban en el 0%, hemos tenido tipos de intereses negativos y parece que ahora, bueno, pues los inversores vuelven otra vez a intentar plantearse que la banca pueda recuperar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece este sector? En mi opinión personal, es un sector del que yo llevo huyendo desde hace bastantes años, ¿no? Básicamente, principalmente por el tipo de negocio que tienen. Es decir, los bancos, yo lo que pienso es a futuro, en dónde veo al Banco Santander o dónde veo al JP Morgan, y veo que bueno, pues las criptomonedas les van a comer una parte importante del negocio porque han llegado para quedarse. Veo que son negocios que no son para nada disruptivos, no hay más que ver pues, lo que está sucediendo en España, cierre de oficinas, ERES, y básicamente la única parte de innovación que puede tener un banco ahora pues, es lanzarte una aplicación móvil, ¿no? Entonces, ante ese panorama, a mí no es un sector que particularmente me guste. Es verdad que con toda la caída que llevan acumulada en los últimos años, pues los inversores buscan empresas refugio que siguen siendo sólidas, que van a seguir generando muchos ingresos y que consideran que, bueno, pues una vez que se empiecen a subir los tipos, que se reduzcan los estímulos y demás, pues pueden llegar a tener una ligera recuperación. Pero para mí no es un sector en el cual vaya a tener parte de mi capital a largo plazo, porque evidentemente disrupción poca, modelos de negocio caducos y sobre todo criptomonedas, futuro, y en el momento que otros grandes players del sector o del mercado se metan en temas bancarios, probablemente vayan a sufrir mucho más, ¿no? ¿Quién no nos dice que Google o Alphabet, o Amazon nos vayan a sacar un banco, ¿no? Yo sería el primero en abrirme una cuenta bancaria en Google o Amazon, precisamente por la solvencia de este tipo de compañías. Así que, bueno, para mí es un sector donde yo no voy a invertir particularmente. Entiendo que haya cierta rotación y que probablemente veamos una recuperación en los próximos meses o los próximos años, pero evidentemente de aquí a 5 o 10 años yo creo que los bancos pues, van a tener una posición pues, bastante lateral y prefiero que esté el dinero trabajando en otro tipo de compañías. Pues justo vamos a hablar, si te parece, de lo disruptivo, ¿no? De lo nuevo, de lo potente, de lo que está por venir. Has comentado las criptomonedas, que comentas que es un sector muy interesante, ¿no? Y que te parece que es algo que ha venido para quedarse y que, por supuesto, pueda revolucionar el futuro. ¿Qué te parece? Cuéntame un poco las criptomonedas. ¿Cómo ves este mercado actualmente? Pues estamos no sé si llamamos 4 burbujas de criptomonedas, que cada 4 años pues solemos tener un fuerte movimiento que, bueno, hasta ahora, luego después la burbuja ha terminado estallando y luego ha vuelto a recuperarse. ¿Cómo ves la situación actual de las criptos? Bueno, pues como bien dices, ¿no? Estamos viviendo ahora el cuarto momento eufórico donde parece que todo sube sin control y se van alejando las medias y parece ser que estamos en una especie de FOMO donde todo el mundo se quiere sumar, pero la realidad es que el que ha entrado hace 2 meses en criptomonedas ya tiene suficiente margen como para poder aguantar una buena caída del mercado y salirse en beneficios, ¿no? Al final, lo que hay que fijarse con las criptos es en el proyecto que está detrás de la moneda, ¿no? Al final estamos viendo ahora, por ejemplo, pues como una moneda meme, como si el Doge ha multiplicado por varias veces su valor en apenas unos meses, ¿no? Y parece que puede llegar incluso al dólar. Pero si la gente tiene en cuenta que ese tipo de proyectos hoy día te puede subir un 300%, pero en una semana te puede bajar un 70%, sabiendo que podemos tener ese riesgo, puede tener sentido estar en ese tipo de proyectos. Sin embargo, hay otras criptomonedas como el Ethereum, que evidentemente es un market leader, el Bitcoin, por supuesto, otros muchos. Yo, por ejemplo, pues tengo exposición en Chainlink, en Polkadot, en Cardano, en Ceza, en BET. Todos estos proyectos tienen una utilidad detrás y evidentemente eso lo va a recoger el mercado, ¿no? Y es verdad que
todavía en criptomonedas, a pesar de la altísima capitalización de muchas, hay mucha gente que no lo conoce, ¿no? Y todavía no se ha popularizado. En el momento que se popularice de verdad, ya se ha comentado que va a haber bancos en Estados Unidos que van a permitir transaccionar con criptomonedas. PayPal está a la vuelta de la esquina de permitir transaccionar con criptomonedas. Facebook está desarrollando su criptomoneda. En ese momento todavía vamos a ver un auge más importante de este sector. Entonces, para mí sí que tiene sentido el tener una parte de nuestro capital en criptos y sobre todo pues en aquellas que tienen un proyecto solvente detrás. Y te lo dice alguien que compró el Bitcoin a $200 y lo vendía a 500 y pensaba que había hecho el trade de mi vida, ¿no? Ahora lo miro en histórico y, bueno, pues probablemente fue el peor trade de mi vida, ¿no? Lo mismo con el Ethereum. Yo he tenido Ethereum a 100, $150, 200 y ahora pues el otro día compré a $3.000, ¿no? Un Ethereum, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente han llegado para quedarse. Toda la parte de descentralización es futuro y desde luego cada vez estamos viendo que más compañías tienen exposición a las criptomonedas. No solo Tesla, que evidentemente pues es la más mediática, pero Mercado Libre ha anunciado también que parte de su tesorería está en Bitcoins, MicroStrategy. Se puede echar un vistazo en bolsa a lo que ha hecho y sube al calor del Bitcoin porque tiene una posición importante en Bitcoins y muy probablemente otras empresas también adopten criptomoneda como parte de su tesorería porque evidentemente es un fenómeno que no se puede dejar de lado y que va a seguir creciendo en los próximos años. Lo que yo diría, ¿no? Es, por añadir algo a lo que has comentado, Javier, que a mí también me ha pasado una vez que haces una operación, luego la cierras y dices, qué faena, ¿no? Si hubiese dejado el Bitcoin en su día cuando lo compré por primera vez. Yo lo que trato ahí es de no mirarlo, porque si no uno se puede deprimir y decir, bueno, una vez ya lo hemos hecho, hemos tenido el beneficio, hemos hecho caja, mejor no volver a pensarlo, porque si no, Desde efectivamente, luego. uno se deprime. Pero bueno. Muy interesante todo lo que nos comentas. Hemos hecho un repaso en cuestión de 15 minutos de toda la actualidad del mercado, con lo cual creo que esto pues va a dar mucho valor añadido a aquellas personas que nos están escuchando. Y para poder terminar, en este caso, Javier, y que la gente te pueda conocer un poquito más, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, página web? Si nos puedes indicar. Sí, pues mi Twitter es @JavierSanz. Soy muy activo en la parte bursátil, sobre todo en Instagram, @Javizone, Javi Zone. Y luego pues formo parte de la operativa de bolsazone.com, que somos la comunidad líder en España de inversión en bolsa. Tenemos cerca de 1.700 clientes. Compartimos nuestra operativa, ideas de inversión, realizamos análisis técnico fundamental, también operamos con opciones. Acabamos de lanzar una formación desde cero, donde hacemos tutorías en directo y clases en directo para enseñar desde cero pues, a operar en bolsa, a entender la psicología del mercado, a saber valorar las compañías en base a sus fundamentales, a saber interpretar el análisis técnico, a operar con opciones. Y bueno, la verdad que está teniendo muy buena acogida. Son 25 módulos que hemos lanzado hace unos meses y tenemos 400 alumnos. Y bueno, pues ahí estamos todos los días muy pendientes del mercado, intentando encontrar ideas disruptivas, intentando adaptarnos a lo que sucede y compartiendo mucho contenido en redes sociales para que aquellos que no forman parte de Bolsazone pues también puedan incluso aprovechar alguna idea de inversión. Que, ojo, muchas veces estos usuarios que dicen, oye, te he copiado esta idea que he visto que me ha gustado tal, y yo resulta que la he vendido, como bien dices, he hecho caja y ya no he mirado atrás y sin embargo pues estos usuarios mantienen la idea en su cartera y le van ganando un